Hola, hoy día les voy a hablar del síndrome hiperactivo del lactante, que es una patología muy importante en pediatría, y especialmente en mi especialidad, neumología pediátrica. Yo soy el doctor Julio Mayolo Mazzone, pediatra broncopulmonar, profesor agregado de pediatría de la Universidad de Chile. Yo trabajo en la unidad de broncopulmonar del Hospital Ezequiel González Cortés. Ahora, debemos empezar siempre con la definición. Es una obstrucción bronquial y se caracteriza por presentar sibilancias, roncos, expiración prolongada, tos y, en los casos más graves, dificultad respiratoria. Diversas etiologías infecciosas, especialmente virales. Asma, que puede ser atópica, no atópica, o sea, alérgica o no alérgica. Y diferenciar el síndrome obstructivo secundario. Ahora, dentro de la fisiopatología, el virus penetra en nuestro organismo, la puerta de entrada es la conjuntiva, la nariz y luego faringe. Y hace una progresión este virus hacia la vía aérea distal, produciendo edema de la pared de la vía aérea, hipersecreción, broncoconstricción, acumulación de mucus y detritus, por una gran cantidad de mediadores proinflamatorios. Produce obstrucción de la vía aérea pequeña y esto nos lleva a tratamiento aéreo con atelectasia, o sea, CHAN, alteración, ventilación, perfusión, todo lo cual nos lleva a hipoxemia, que puede ser moderada o puede ser severa en algunos casos. Los criterios de clasificación son primario, pues secundario, severidad del episodio agudo y finalmente la recurrencia en el tiempo. Ahora, primario o secundario se define síndrome recurrente cuando presenta 3 o más episodios al año en los primeros 2 años de edad, o sea, en el periodo lactante, justamente. Primario, 90%, y se produce por sibilancias transitorias asociadas a infección viral, que da cuenta un 50-60%, asma del lactante, 30-40%, que puede ser atópica, o sea, alérgica o no atópica, no alérgica, secundaria en un 5 a 10%. Ahora, en este gráfico podemos observar los diferentes fenotipos de sibilancia, estamos hablando primario. En la primera parte observamos sibilancias transitorias, que se da especialmente en lactantes, en que hay el pic de sibilancia en los primeros 2 años de edad, y luego el tercer año cae estos cuadros, y prácticamente en el escolar prácticamente no existen. Ahora, los sibilantes no atópicos, o sea, no alérgicos, como muestra la flecha, produce un pic justamente en el preescolar y escolar, y en adolescente cae y desaparece prácticamente. En cambio, mediados por IgE, o sea, sibilancias atópicas o asma atópico, aparece lentamente y va subiendo en los primeros años de vida, escolar y preescolar, y se mantiene en la adolescencia, incluso en la etapa de adultos. Ahora, este gráfico es relativamente reciente, que nos muestra la frecuencia de los virus durante este año. La influenza aparece en los primeros meses del año, especialmente en otoño, marzo, abril, y en mayo tiene su pic máximo. Ahora, los niños se tienen que vacunar entre los 6 meses y los 10 años antes del periodo en que aumente la influenza, es decir, en marzo, abril. Ahora, esta incidencia de influenza ha ido aumentando en la primavera, o sea, en septiembre y octubre. Además, aparte de la influenza A, ha aumentado la influenza B, el parainfluenza y el metanemovirus. Y el sincicial especialmente ocurre durante el periodo de invierno, o sea, junio, julio. Este es un índice predictor de asma, que es conocido como API. Este fue hecho por un colega nuestro, que fue becado de nuestra unidad, el doctor José Antonio Castro Rodríguez, y lo que nos sirve es predecir en preescolares el asma atópico en niños escolares y adolescentes. Da cuenta de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son historia de asma en algún padre, diagnóstico médico de dermatitis atópica en el niño, sensibilización alérgica a uno o más aeroalergenos, modificado por el investigador llamado Gilbert. Ahora, los criterios menores son rinitis alérgica diagnosticada por un médico, sibilancias no relacionadas con resfrío, es decir, no relacionadas con virus,
Eosinofilia en sangre periférica mayor o igual a 4%. Sensibilidad alérgica a algún alimento, pero especialmente a huevo, leche o frutos secos, también modificado por Gilbert. El API positivo cuando un criterio mayor o dos menores. El valor predictivo positivo, 77%, es decir, 77% de API positivos serán asmáticos. En cambio, el valor predictivo negativo, 68%, el API negativo no serán asmáticos. El API positivo, 7 veces más riesgo de padecer asma atópica. Lo que busca este índice predictor es predecir un asma atópico en edad escolar. Ahora, ¿cuándo tenemos sospechas de síndrome obstructivo secundario? Cuando hay sibilancias persistentes o unilaterales, deformidad torácica y hipoacuismo digital, compromiso nutricional, esteatorrea, otitis media aguda recurrente, rinosinusitis, dextrocardia, estrión inspiratorio persistente, infecciones recurrentes, más de 2 neumonías bacterianas, no virales, otitis media aguda, sinusitis y bronquiectasias. Ahora, ¿cuáles son las causas del síndrome obstructivo secundario? Ya lo podíamos sospechar frente a los signos de sintomatología descrita anteriormente, en la fibrosis quística, ¿ya? Desnutrición, broncorrea, bronquitis obstructiva recurrente, neumonía recurrente. Ahí observamos esta radiografía de tórax de un paciente que presenta infiltrados intersticiales y nodulares bilaterales, impactaciones mucosas y en algunos casos podemos incluso sospechar de bronquiectasias persistentes. Disquinesia axilar primaria, o sea, el síndrome de Cartagener, en que observamos en este paciente, en la radiografía inferior, observamos una dextrocardia, y además de dextrocardia, una telectasia del lóbulo inferior, del lóbulo medio, en este caso izquierdo. Displasia broncopulmonar, que se observa especialmente en prematuros con oxígeno dependencia más de un mes. Daño pulmonar crónico postviral, sobre todo adenovirus, o sea, bronquiolitis obliterante. Cuerpo extraño endobronquial, malformaciones pulmonares, cardiopatías congénitas, anillos vasculares, inmunodeficiencias y síndrome obstructivo crónico o recurrente. Ahora, otro criterio de clasificación es la severidad del episodio agudo. Ahora, frente a episodio agudo, tenemos signos y síntomas y algunos son incluso de gravedad. Según la Asociación Americana de Pediatría, el episodio agudo se caracteriza por un prodromo respiratorio viral alto. Luego, obstrucción bronquial con aumento del trabajo respiratorio y sibilancia en los casos más graves. Porque lo que pasa es que el virus penetra por estas puertas de entrada que mencioné delante, pero va descendiendo hacia las vías aéreas inferiores. O sea, hay un compromiso de toda la vía aérea completa. Ahora, signos de gravedad, tenemos la apnea, la polipnea progresiva, retracciones, aleteo nasal, sibilancias audibles sin fonendoscopio, murmullo vesicular ausente, o sea, no hay entrada de aire, hipersonoridad a la percusión, cianosis, quejido, rechazo a la ingesta de líquido, irritabilidad, palidez, compromiso de conciencia, lo cual nos habla de estos últimos tres signos de hipoxemia cerebral. Ahora, en cuanto a la escala de tal modificada, fue modificada por nuestro equipo mediante dos trabajos, dos artículos, uno de la frecuencia respiratoria y la otra relación entre oximetría del pulso y el score clínico. En cuanto a la edad, a la frecuencia respiratoria, en los menores de 6 meses y los mayores de 6 meses hay una diferencia aproximadamente de 10 puntos de frecuencia respiratoria por minuto. Si tenemos un niño que de 6 meses o menor, si tiene una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, nos da cuenta de cero. En cambio, si tiene 70 respiraciones por minuto, eso tenemos un puntaje de 3. Intermedio, bueno, 1 o 2 puntos. Ahora, en cuanto a la saturometría de oxígeno, que también, como les digo, nuestro grupo hizo esta modificación, esta introducción además, porque la saturometría está en todas partes. Tenemos saturómetro en cualquier parte de Chile, FAM, servicio de urgencia, consulta, etc. Si el niño presenta una saturometría mayor o igual a 95%, está muy bien, o sea, 0 puntos. Ahora, si tenemos una saturometría menor a igual a 89%, nos da 3 puntos inmediatamente. O sea, y entre medio, 1 o 2 puntos, ¿no? Ahora, es leve si tenemos esta sumatoria, 5 puntos, moderado 6 a 8 y grave si tenemos más de 8 puntos. Ahora, si no hay sibilancias o insuficiente entrada de aire, debemos anotar inmediatamente 3 puntos.
La cianosis la descartamos porque aún leve representa mayor severidad que los otros parámetros. O sea, no está dentro del score propiamente tal, pero nos da cuenta de una obstrucción bronquial severa y ahí anotamos, como decía, 3 puntos. Ahora, frente a este paciente que ya tenemos el puntaje clínico, tenemos esta ya la puntuación. Si tenemos 11 a 12 puntos, se debe hospitalizar con oxígeno. Ahora, si tenemos un puntaje de 9 a 10 puntos, también se administra oxígeno. Y el de 6 a 8 puntos puede estar sin oxígeno, pero debemos aplicar el primer estándar esquema de tratamiento, que consiste en 2 puffs de salbutamol, MDI, cada 10 minutos por 5 veces más kinesioterapia respiratoria. Ahora, reevaluamos al paciente, segundo puntaje, si nos da un puntaje de 9 a 12 puntos, lo hospitalizamos con oxígeno. Si tenemos un paciente con 6 a 8 puntos, hacemos una segunda tanda de tratamiento que consiste en 2 PAF de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces, más corticoide oral o parenteral, más kinesioterapia respiratoria. Si tenemos un niño que ya en la primera anda, tenemos 5 o menos puntos, ese niño se va a domicilio con salbutamol aerosol, o sea, MDI, y control al día siguiente. Si el niño tiene un puntaje 6 a 8, hacemos una segunda tanda de 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, más corticoide oral o parenteral, más kinesioterapia respiratoria. Ahora, en el puntaje final, si tenemos 5 o menos puntos, se va a domicilio con salbutamol MDI, corticoide oral y control al día siguiente. Si el niño presenta 6 o más puntos, se hospitaliza con oxígeno y probablemente puede ir al servicio de la UCI. Ahora, el manejo de síndrome de lactante, si bien este es un trabajo, un artículo antiguo, todavía prevalece, está vigente. En esta presentación abreviada de 13.099 casos, de éxito tenemos 86,4% de este esquema de expedición abreviada. Éxito de la segunda hora, 10,1%. Y fracaso apenas 3,5. Ahora, buscando estos fracasos, los diagnósticos eran neumonía 85,3%, o sea, el niño presentaba no solamente síndrome obstructivo, sino que neumonía. SBO severo 5,9% y otros diagnósticos 8,8%. Ahora, la técnica de inhalación debe ser en forma adecuada para obtener beneficios terapéuticos. La aerocámara debe ser por lo menos largo de un 15 centímetros aproximadamente. Cubrir bien la boca y nariz del paciente, como muestra la fotografía. Niño tiene que estar sentado, inhalador vertical, siempre como muestra la imagen, para no tapar la válvula, no se obstruya. Agitar bien el inhalador. 5 respiraciones a volumen corriente. El niño va a estar, muchas veces está llorando, pero bueno, generalmente lo que óptimo son 5 respiraciones. Retirar la aerocámara y repetir en 1 o 2 minutos. El salbutamol se debe privilegiar sobre el hipatropio, porque es un estudio nuestro, antiguo sí, pero que está vigente. El salbutamol revertía más, mucho más en forma significativa, la obstrucción bronquial que el hipatropio, el NDVDI, sobre la nebulización. ¿Por qué? Porque tiene menor costo, es portable, portabilidad, sin efecto adverso como desaturación por broncoconstricción paradójica, bajas probabilidades de infecciones, más rápido el efecto, dosis más bajas, mayor reducción de la frecuencia respiratoria y menor incremento de la frecuencia cardíaca. Se puede usar hasta con FIO2 menos del 30%, o sea, con la naricera, con la bigotera. Ahora, en resumen, la hospitalización abreviada es un procedimiento sencillo, de bajo costo, fácil de implementar sin efectos adversos. Permite el manejo ambulatorio virtualmente de todos los episodios de síndrome obstructivo, en cualquier parte de Chile. Alto porcentaje de éxito en la primera hora, como veíamos. El puntaje clínico está validado como método de evaluación. Y el fracaso permite sospechar diagnóstico de neumonía, como le había mencionado recién. Ahora, la radiografía, ¿cuándo se solicita? Ante sospecha de neumonía o complicaciones. Síndrome secundario, y siempre tiene que ser en 2 proyecciones, anteroposterior y lateral. Ahora, las complicaciones del síndrome obstructivo agudo son neumonía, atelectasia, síndrome de fuga aérea como neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo e insuficiencia respiratoria. Aquí observamos a un paciente con un síndrome obstructivo severo en que apreciamos en el lóbulo superior derecho una atelectasia
prácticamente lobar. Y en el lóbulo superior izquierdo una atelectasia segmentaria. Y en la lateral también se observa una atelectasia, por lo menos, segmentaria, con infiltrados centrales, bilaterales, simétricos, lo cual nos habla a favor de virus. Ahora, cuanto a las complicaciones, tenemos el neumotórax, en que ustedes pueden observar hacia el ápice del tórax izquierdo una zona con aire, o sea, hay neumotórax en la cavidad pleural. Y nos observa parénquima apical derecho, izquierdo. Ahora, además apreciamos una atelectasia masiva del pulmón, lo cual produce una insuficiencia respiratoria aguda en un síndrome obstructivo severo. Y en la radiografía inferior observamos hiperinsuflación severa con atrapamiento aéreo, con un tórax abombado bilateralmente, costillas paralelas, diafragmas paralelos, corazón más pequeño, o sea, lo que nosotros llamamos corazón en gota. Y el pulmón trata de salir a través de los espacios intercostales. ¿Cómo se evalúa la insuficiencia respiratoria? Con oxímetro de pulso, que hay en cualquier parte de Chile. Saturación de oxígeno menor de 93 nos habla de una hipoxemia. Gases arteriales en urgencia u hospital. Arteriales tiene que ser, ¿eh? Ahora, la presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio, una PCO2, una presión parcial arterial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, nos habla de insuficiencia respiratoria global. Una PAFI, o sea, una presión arterial de oxígeno, partido por la frecuencia inspiratoria que le estamos aportando al paciente, menor de 300, también es diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Ahora, el diagnóstico diferencial se hace con neumonía, que predomina, en este caso, taquipnea, quejido y crépitos. Insuficiencia cardíaca, con antecedente de cardiopatía congénita, especialmente con repercusión hemodinámica. Ritmo de galope, hepatomegalia. El cuerpo extraño endobronquial, en cambio, es de inicio brusco, diurno, antecedente de síndrome de penetración, es decir, el niño se atora, se pone cianótico, aparece angustiado, con tos coqueluchoidea y puede presentar vómito, después esa tos coqueluchosa tormentosa, y sibilancias unilaterales. Porque es raro que exista una obstrucción bronquial por un cuerpo extraño bilateral, pero puede ser, pero generalmente es unilateral. Ahora, recurrencia en el tiempo. Síndrome recurrente, leve, en un 90% de los casos de ASA, es mucho más frecuente el síndrome obstructivo recurrente, leve. Menor o igual a 4 episodios por año. No altera la calidad de vida del niño. Síntomas de intensidad leve a moderado, generalmente leve, sin hospitalizaciones de causa respiratoria. Periodos intercríticos, asintomáticos y con una radiografía de tórax normal. Ahora, el síndrome bronquial obstructivo recurrente moderado, que da cuenta de un 10%, se caracteriza por sibilancias persistentes durante 1 o más meses. Mayor o 4 episodios por año, 4 a 5, crisis de más intensidad y prolongados, uso de corticoides sistémicos, antecedentes de hospitalización no en la UCI, en sala común, síntomas intercríticos, tos nocturna, con el llanto, la risa o el esfuerzo. Ahora, tenemos el síndrome obstructivo recurrente severo, que es 1%, o sea, menos frecuente, pero mucho más importante que los anteriores. Se caracteriza por sibilancias permanentes, requerimientos de corticoides sistémicos, más de 2 veces por semestre, frecuentemente consulta en servicio de urgencia, antecedentes de hospitalizaciones en la UCI o unidad intermedio, síntomas intercríticos que comprometen la calidad de vida, como despertar nocturno frecuente, tos con el llanto, risa, esfuerzo. Radiografía de tórax no muestra hiperinsuflación severo en torácico. Tratamiento según la severidad. El leve se controla en atención primaria, o sea, el CEFAM. Se debe aplicar salbutamol MDI como rescate, 2 puffs cada 4 a 6 horas durante las crisis, por 5 a 7 días, según la evolución del paciente. En cambio, el síndrome obstructivo moderado se debe controlar en el APS, o sea, en el CEFAM. Ahora, si 3 meses, más de 3 meses, sin respuesta clínica, se debe dar siempre al especialista. Si está estable, se debe seguir tratamiento en APS. Ahora, salbutamol se usa de rescate en MDI durante las crisis y la budesonida como controlador
en dosis de 200, 400 microgramos por día, o fluticasona 250, 375 microgramos por día en mantención. Ahora, si el paciente presenta un SBO recurrente severo, se debe ir al especialista rápidamente. Se deben descartar causas secundarias, siempre. Ahora, en las crisis se debe usar de rescate, igual que en el moderado, salbutamol MDI y a permanencia fluticasona a dosis mayores, 500 microgramos por día, que es la dosis top en realidad en pediatría. Y se debe hacer quimioterapia respiratoria cuando existe hipersecreción bronquial, tos ineficiente, sobre todo en la parálisis cerebral, en niños con alteraciones, problemas neurológicos, y atelectasias, para revertirlas. El Montelukast, cuando es API positivo, pero debe hacerlo el especialista. Y el tratamiento se debe hacer según la causa secundaria que encontremos. Ahora, la prevención se debe hacer con nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal anti-VRS, es de murino, o sea, de ratón, modificado al ser humano. ¿Mm? Ahora, la dosis es una sola dosis de 50 miligramos intramuscular si el peso del niño es menor a 5 kilos y de 100 miligramos si el peso es mayor a 5 kilos. Una dosis desde mayo a septiembre, o sea, cuando observamos mayor circulación de virus respiratorio sincicial. Disminuye significativamente el riesgo de cuadros graves. Con hospitalizaciones menores de 6 meses se reducen bastante, muchísimo, aunque se ha visto que ha aumentado en las edades mayores, pero afortunadamente sin gran complejidad de esos pacientes. Ahora, en el año 2023, el año 2024-2025, se ha reducido bastante la mortalidad. Incluso en estos 2 últimos años no ha habido muertos por neumonía por sincicial respiratorio. Ahora, le doy las gracias por la atención prestada y lo que dice nuestro mentor, que es el doctor Guido Girardi, como dice textualmente ahí, día feliz aquel en que como especialistas nos convencimos de que el paciente más interesante no está en el hospital, no está en el hospitalizado grave o moderado, sino que acuda a atenderse al nivel primario, o sea, al CEFAM, y logramos que jamás se hospitalice. Muchas gracias. Hasta luego.